¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso bajo el sol más brillante del desierto? Imagina cabalgar por una tierra agrietada por la sed, donde el viento no lleva esperanza, sino secretos. Allí, donde los mapas se borran y los nombres se olvidan, hay huellas que no pertenecen a ningún animal conocido, huellas profundas, irregulares, como si algo caminara sin dejar sonido, pero dejando muerte a su paso. Esta historia, como todas las que nadie quiere contar, fue marcada desde el inicio por las garras del chupacabras, una criatura ancestral que no se alimenta solo de carne, sino también del miedo, silenciosa, imposible de detener. Quienes lo han visto no lo cuentan, y quienes han sobrevivido ya no son los mismos. Hoy vas a escuchar una de las leyendas del viejo oeste más inquietantes que han llegado hasta nosotros. Un relato de terror, enterrado bajo capas de polvo, silencio y miradas perdidas en el horizonte. Ocurrió en Santa Cauce, una estación tan olvidada que hasta el tiempo parece haberla abandonado. Fue allí donde Joaquín Murrieta, sí, ese Murrieta, el que cabalga entre fantasmas y cicatrices, encontró algo que jamás debió ver. No fue pólvora, no fue oro, fue a ella. Una mujer vestida de blanco, un banco cubierto de tierra, una promesa rota que aún se escucha entre los rieles oxidados. Nadie volvió a hablar de Santa Cauce, nadie quiso mirar hacia el norte después de aquello, porque lo que vieron no podía ser explicado, y algo los acechaba en la oscuridad del desierto. Prepárate para un relato oscuro, contado en susurros, con el peso de quienes vieron demasiado y vivieron para recordarlo. Esto no es solo una historia, es un recuerdo maldito. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Isabel de la Peña, ese era él, nombre bordado con hilo rojo en la etiqueta sucia de una valija antigua, abandonada a un costado del banco de madera. Nadie en Santa Cauce recordaba haberla visto llegar, pero allí estaba, quieta, con el vestido de novia cubierto de polvo, como si llevara años esperando en esa estación que el tiempo decidió olvidar. Había venido desde Saltillo, la carta de un compromiso prometido la empujó a cruzar desiertos y carreteras fantasmas. El hombre que la citó nunca apareció. Algunos decían que lo había alcanzado una fiebre silenciosa. Otros aseguraban que su familia lo escondió, avergonzada por la idea de un enlace con una mujer de 41 años, muy entrada en años, según las lenguas venenosas del pueblo. Pero nada de eso explicaba lo que Joaquín Murrieta sintió cuando la vio. Aquella tarde cabalgaba siguiendo las huellas de un ganado perdido, aunque en su interior ya sospechaba que no se trataba de animales comunes. Los rastros eran erráticos, demasiado separados para pertenecer a vacas, y había un olor extraño en el viento, un olor húmedo, como de tierra removida bajo una luna sin testigos. Murrieta se detuvo al verla. Isabel no lloraba, no hablaba, apenas parpadeaba. Sentada en la sombra de la estación, parecía parte del adobe, de la madera seca, de los huesos del propio desierto. Había algo distinto. No era tristeza, no era abandono. Era como si su alma hubiera sido vaciada y algo más, algo antiguo, hubiese ocupado su lugar. «Señora», dijo Joaquín desmontando con cuidado, «usted no debería estar aquí sola. Esta tierra no perdona a quienes esperan demasiado». Ella alzó lentamente la cabeza. El sol iluminó sus mejillas cuarteadas y sus labios temblaron, no de frío, sino de algo más hondo, algo atrapado. «No estoy sola», susurró.
y en ese instante el calor pareció apagarse. El viento se detuvo. Las moscas desaparecieron. Joaquín sintió una presión en el pecho, como si lo miraran desde detrás de las paredes, desde abajo del suelo. Ya conocía esa sensación. La había sentido antes, en una cueva cerca de la frontera, donde los gritos no hacían eco y las piedras sangraban sin razón. Era la misma presencia, la misma maldición, el chupacabras. No siempre se muestra con dientes ni garras, a veces espera. Se esconde detrás de promesas rotas, de cartas sin respuesta, de mujeres abandonadas con el alma abierta de par en par. Y cuando encuentra un huésped, lo habita. El encargado de la estación no quiso hablar. Murrieta le preguntó por la mujer, por su equipaje, por el prometido que nunca llegó. El viejo solo bajó la cabeza y susurró: «Ella no habla con nadie. Desde la última tormenta. Esa noche el ganado desapareció y uno de los niños del pueblo también. Las sombras no dejaron testigos. Desde entonces Isabel se quedó, sentada, con el vestido de novia reseco, las manos en el regazo y los ojos fijos en las montañas. Nunca pidió comida, nunca durmió, nunca parpadeó más de lo necesario. Joaquín quiso alejarse, pero el suelo crujió bajo sus botas como si respirara. Miró alrededor. No había coyotes, no había pájaros, no había pasos. Solo una sensación, esa que le recordaba que estaba siendo observado, juzgado, marcado. «Ella no es ella», susurró el viejo otra vez, sin mirar. «A veces, en la noche, canta, pero su voz no es de mujer. Suena como un lamento enterrado». Desde esa tarde, Joaquín supo que el chupacabras no solo cazaba. A veces, también poseía. No volvió a hablar de aquel encuentro. Pero cada vez que pasa cerca de una estación abandonada, no importa en qué rincón del desierto esté, evita mirar hacia los bancos, porque teme encontrarla de nuevo, sentada, esperando, sonriendo con una boca que ya no es humana. Murrieta no solía ofrecer ayuda a desconocidos, y mucho menos cuando el aire a su alrededor olía a desgracia. Pero algo en la mirada vacía de aquella mujer le impidió marcharse. Contra su propio juicio, le ofreció llevarla a su rancho, solo por unos días, mientras decidía qué hacer, mientras averiguaba si aún quedaba algo humano en ella, o si ya era demasiado tarde. Isabel aceptó con un leve movimiento de cabeza, tan lento como si su cuello llevara el peso de un secreto que no debía ser compartido. El viaje comenzó en silencio, pero el desierto no tardó en cambiar su tono. El viento soplaba en direcciones opuestas, como si no quisiera tocarla. Los buitres comenzaron a girar sobre ellos, aunque no había cuerpos, ni sangre, ni pelea reciente. Solo arena seca, cardones torcidos y el rumor de pasos que nadie daba. El caballo de Joaquín, un animal curtido en persecuciones y emboscadas, se mostraba nervioso. Cada vez que pasaban junto a un aljibe olvidado o una zanja cubierta de maleza, el animal relinchaba y se negaba a avanzar, como si algo bajo tierra estuviera respirando, o peor, esperando. «Mi prometido venía de estas tierras», dijo Isabel de pronto, su voz saliendo de la nada, como un eco que se filtraba por las costuras del viento. «Me escribió sobre un pozo viejo, uno que hacía ruidos extraños». Joaquín giró el rostro apenas, sin detener la montura. Algo en sus palabras le revolvió el estómago. «¿Qué tipo de ruidos?». Ella no respondió de inmediato. Solo miró hacia adelante, hacia una mancha oscura en la distancia que podría haber sido una sombra o una advertencia, como si algo estuviera atrapado allí abajo. Su tono era plano, sin emoción, como un animal encerrado o un niño llorando en una cueva. Murrieta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído historias similares antes, pero todas venían de hombres ya rotos por la fiebre o la soledad.
Isabel, en cambio, lo decía con una calma que inquietaba. El sol comenzaba a caer, tiñendo las piedras de rojo y alargando las siluetas de los cactus como garras negras sobre la arena. Y en ese instante, Joaquín supo que no era el viento lo que escuchaban. Había algo siguiendo su rastro, algo que no dejaba huellas, algo que conocía los caminos del desierto mejor que cualquier bandido o coyote. El chupacabras no necesitaba mostrarse, bastaba con dejar señales. Un crujido donde no hay ramas, un eco en pozos secos, un temblor en los animales antes del anochecer. El rancho estaba cerca, pero el aire ya pesaba como si las sombras llevaran cuchillos. Y Joaquín, que había cabalgado entre pueblos malditos y cuevas con nombres borrados del mapa, sintió una certeza amarga. No estaban solos y no llegaban a casa. Estaban entrando en su territorio. El rancho de Joaquín Murrieta era un lugar apartado, levantado entre piedras secas y espinos viejos. No era grande ni cómodo, pero ofrecía techo, agua y paredes gruesas que, al menos durante el día, parecían mantener alejadas las cosas que rondaban afuera. Mientras Isabel se refugiaba en la penumbra de la cocina, inmóvil como un retrato antiguo, Murrieta decidió revisar su valija, no por desconfianza, sino por esa intuición que los hombres marcados por el desierto desarrollan con el tiempo. La maleta era sencilla, pero algo en su interior pesaba más de lo debido. Bajo la ropa, doblada con cuidado, vestidos bordados, una peineta de marfil, rosarios sin cruz, encontró una serie de cartas envueltas en un pañuelo oscuro. El papel, ya amarillento, estaba manchado. Algunas manchas eran secas, otras parecían recientes. Al tomar una de las hojas, Joaquín sintió una punzada aguda en el pecho. No era dolor físico, era algo más profundo, como si aquellas palabras lo reconocieran, como si el papel respirara. La caligrafía era torpe, temblorosa, escrita con desesperación. Pero lo más perturbador era una frase que se repetía en cada página, casi como un rezo invertido. Nos pertenece. Su sangre lo sabe. Cada vez escrita con más fuerza, más oscura, más inclinada hacia la locura. Debajo de esas cartas, envuelto en un retazo de tela gris, encontró un cuaderno pequeño cosido a mano. Las cubiertas estaban gastadas, con marcas de uñas, tal vez. Al abrirlo, el hedor a tierra húmeda y cuero viejo lo golpeó de inmediato. Dentro no había palabras, solo dibujos, garabatos que parecían hechos por alguien sin descanso, como si una mano ajena guiara la tinta. Figuras de una criatura encorvada, con la espalda quebrada y los ojos completamente blancos. Colmillos que no nacían de una boca, sino del suelo mismo. Lenguas que se deslizaban por túneles subterráneos. En algunas páginas, esa forma aparecía rodeada de símbolos que parecían indígenas, pero ninguno reconocible. En la portada, una fecha escrita con un signo tachado, cruzado con líneas que intentaban sellarlo. Como si abrir ese cuaderno fuera romper un pacto. Murrieta lo cerró de golpe. Lo sintió respirar en su mano. Y entonces lo supo. Ese cuaderno no quería ser leído. No debió venir aquí, murmuró para sí, sintiendo que el rancho ya no era suyo, que algo, en silencio, lo estaba reclamando. Desde la cocina, envuelta en sombras que parecían moverse con vida propia, la voz de Isabel se deslizó como un cuchillo frío. Él me llamó, desde abajo, y Joaquín ya no supo si hablaba del prometido desaparecido, o de algo que vivía bajo la tierra desde mucho antes que cualquiera pudiera nombrarlo, porque en ese momento entendió que no eran ellos quienes habitaban ese lugar. El rancho ya no les pertenecía, y el cuaderno había abierto algo que nunca debió despertar. La noche cayó sobre el rancho como una manta de polvo y ceniza. El aire se volvió espeso, inmóvil,
como si el desierto entero hubiese dejado de respirar. Joaquín sintió un nudo en el pecho que no venía del cansancio ni del miedo común, sino de algo más primitivo. Los animales fueron los primeros en notarlo. Los caballos pateaban la tierra con furia, los ojos desorbitados, resoplando hacia la oscuridad. Los gallos, que nunca cantaban a esa hora, comenzaron a gritar como si el fuego los hubiera tocado. Y luego, el sonido. Un roce húmedo, irregular, surgido desde abajo, desde el sótano, donde ni las serpientes se atrevían a entrar. Joaquín tomó la linterna de aceite y bajó con cada escalón crujiendo, como si la madera quisiera advertirle. El aire allí era más denso, cargado con ese olor a humedad antigua, a huesos olvidados. Al iluminar el suelo, se detuvo. Había marcas, no de botas, ni de ratas. Eran garras, 5 líneas paralelas, profundas, frescas, arañazos que se arrastraban desde la pared de adobe hasta el centro del cuarto, como si algo hubiera intentado salir, o como si aún estuviera allí, bajo el piso, rascando la frontera entre su mundo y el nuestro. Subió de nuevo, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Isabel seguía despierta, sentada frente a la chimenea apagada, con el mismo vestido de novia, inmóvil. El fuego se había extinguido hacía horas, pero ella no se movía, no pestañeaba, murmuraba una letanía incomprensible, repitiendo nombres que no eran de este mundo, nombres que raspaban el oído. Joaquín se acercó y entonces ella alzó la mano. No como advertencia, sino como quien está recibiendo un mensaje desde un lugar más profundo. Debajo de nosotros hay algo hambriento, susurró, sin mirarlo. Hace siglos que espera, y ahora huele la sangre. En tu nombre, Joaquín Murrieta. El nombre cayó como un peso sobre sus hombros. Ella no lo había dicho antes, nadie se lo había revelado. Pero aquella cosa lo supo en ese momento, lo conocía. No importaba cuánto había cabalgado, cuántos enemigos había enterrado en cañones sin cruz. Ese ser lo había estado esperando, y ahora lo había encontrado. La casa ya no crujía por el viento, era por lo que se arrastraba debajo. Y la carne de Joaquín ya estaba escrita en el cuaderno. Al amanecer, con el cielo cubierto por nubes que no traían lluvia, Joaquín ensilló su caballo y se adentró en las veredas ocultas de la Sierra Negra. Sabía a quién debía buscar. Solo un hombre en toda la región conocía las palabras que el tiempo había querido enterrar. Un viejo al que llamaban Tenoch, curandero, partero, enterrador y guardián de secretos que no se enseñaban en ninguna iglesia. Tenoch vivía entre peñascos, en una choza armada con huesos de animales y telas desteñidas por el sol. Medio ciego, hablaba poco, pero cuando Joaquín le entregó el cuaderno cosido a mano, sus dedos temblaron. Lo abrió sin prisa. No parecía leerlo. Más bien lo reconocía como quien vuelve a ver una herida antigua. «Lo que tienes aquí no es un diario, es un sello», dijo el anciano con voz raspada. «El sello del hambre. Los antiguos lo conocían como Tlahuistlamillá. Pero tú lo llamas por su nombre moderno, el chupacabras». Joaquín no respondió. Solo bajó la cabeza como si cada palabra pronunciada abriera una grieta en el suelo. «No caza por necesidad», continuó Tenoch. «No lo guía el instinto, lo mueve algo peor. Caza por herencia, se alimenta de lo que el ser humano deja atrás. Culpa, vergüenza, abandono, esas cosas que el alma no puede enterrar. Él las huele y las sigue». El viejo abrió un cofre de barro seco y extrajo una figura tallada en madera, cubierta de marcas antiguas. Representaba a un hombre siendo arrastrado por una criatura, espinada, encorvada, con una mandíbula partida en 3.
La criatura parecía arrastrarlo hacia una grieta, y el rostro del hombre mostraba resignación, no terror. Esta figura fue encontrada en una cueva sellada con huesos humanos. Se llama la novia del chupacabras, y la leyenda es clara. Ella no vino a casarse, vino a ofrecerse. Murrieta tragó saliva. El calor en la garganta no era del clima, era del miedo. Un miedo denso, que no nace de los tiros ni del filo, sino de saber que se está presenciando algo más antiguo que el propio lenguaje. ¿Ofrecerse a qué?, preguntó al fin. Tenoch giró la cabeza lentamente hacia él, como si la respuesta no necesitara ser dicha. A lo que duerme bajo los pozos, a lo que no tiene nombre humano. Ella vino a abrir la puerta, Joaquín, y tú la estás cruzando. El viento sopló con fuerza desde el norte, y por un momento, entre los árboles secos, Murrieta creyó oír algo que no era el viento. Un susurro largo, como una voz que no usaba boca. Ya estaba marcado, y la historia recién comenzaba a escribirse sobre su piel. Esa noche, el cielo se partió en dos. No fue tormenta común, no hubo truenos ni relámpagos, solo una lluvia espesa, pesada, teñida de rojo por el polvo que el viento traía desde la sierra. Joaquín la describió después como una llovizna que sabía a hierro y tierra vieja, como si el cielo escupiera los pecados olvidados del desierto. La casa olía a humedad estancada, el adobe goteaba como si llorara, y en medio de todo eso, Isabel apareció en el umbral, vestida de blanco una vez más. El mismo vestido, pero diferente, más limpio, más brillante, como si la lluvia roja lo hubiera purificado en lugar de ensuciarlo. En su cuello colgaba algo nuevo, un colmillo ambarino, envuelto en hilo negro y amarrado con un nudo que parecía antiguo, casi ritual. «Hoy es el aniversario», dijo sin emoción, con la mirada perdida en la oscuridad. «La última vez que él tomó una esposa». Murrieta no respondió. Se había acostumbrado ya al peso de sus palabras. Lo que aún no lograba entender era cómo cada frase suya encajaba en un ritual que parecía estar repitiéndose desde mucho antes que él llegara a este mundo. Entonces el corral estalló en gritos. Las reses, animales curtidos por el sol y el polvo, comenzaron a chillar como si algo invisible las desgarrara desde dentro. Joaquín corrió por su rifle, pero ni el metal ni la pólvora podían protegerlo de lo que estaba a punto de emerger. Desde el fondo del pozo, el mismo que había ignorado durante años, surgió un gemido largo y húmedo. No era el de un animal herido, no, era peor. Sonaba como un niño imitando el llanto, un llanto torcido, que no pedía ayuda, sino entrada. Joaquín apuntó su arma hacia el pozo, pero no apretó el gatillo. Algo lo sostenía, algo que no era mano humana. Isabel se acercó por detrás. Su vestido se arrastraba por el barro sin ensuciarse. Le tomó el brazo, y aunque su toque era suave, Murrieta sintió que lo hundía. «Tienes que elegir», susurró. «Esta noche no se trata de resistir, se trata de pagar». Él la miró. Quiso preguntar, pero ya sabía la respuesta. ¿Elegir qué? ¿Quién merece vivir esta vez? No hubo más palabras, solo el sonido del pozo abriéndose. Un rugido apagado, como si la tierra bostezara. Y en ese instante, Joaquín entendió que aquella noche no llovía agua. Era el pasado, era la deuda, y él era solo un nombre más en la lista. Porque cuando el chupacabras elige celebrar, alguien debe ser ofrecido. Y en ceremonia ya había comenzado. La tierra aún respiraba. Murrieta lo sentía bajo sus botas, con cada paso que lo acercaba al borde del pozo. Llevaba una antorcha en la mano y en la otra el recuerdo de todas las señales que había ignorado por demasiado tiempo. Las marcas en el suelo formaban un rastro torcido, como garras arrastradas con urgencia. No eran huellas,
Eran invitaciones. El pozo lo esperaba abierto, jadeante. No era profundo, pero sí lo suficiente para tragarse secretos que nadie se atrevía a nombrar. Joaquín bajó con cuidado. Las piedras húmedas resbalaban bajo sus dedos. La antorcha proyectaba sombras largas que se torcían con cada movimiento, como si algo las guiara desde dentro. Al llegar al fondo, el olor lo golpeó con fuerza. Tierra mojada, hueso viejo, tela podrida. Y entonces la luz reveló lo imposible. Entre restos desordenados había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Una tela blanca, rasgada, aún colgaba de los huesos del torso. Un anillo oxidado brillaba en el dedo de una mano deformada. Pero lo que paralizó a Murrieta no fue la joya, sino el rostro. No era completamente humano. El cráneo estaba alargado, hundido por los lados, con una mandíbula torcida hacia abajo, como si hubiera sido forzada a abrirse más allá de su límite. La piel, ya seca, parecía fusionada con la tierra. Y los ojos, o lo que quedaba de ellos, no habían cerrado nunca. No había duda. Era el prometido original, pero su cuerpo contaba otra historia. No la de un hombre traicionado, la de una criatura mutada, transformada antes de ser devorada. Murrieta dio un paso atrás. El silencio lo envolvió, y entonces lo sintió. No bajó solo. Detrás de él, algo emergió de las sombras con un crujido seco, como ramas partidas por dentro. El aire se volvió más denso, caliente. La llama de la antorcha titiló con violencia, y allí estaba, el chupacabras, físico, real, deforme, una criatura cubierta de espinas óseas que salían de su espalda como cuchillas secas. Su piel era gruesa, gris, quebrada como piedra vieja, y sus ojos, dos orbes blanquecinos que vibraban con un odio antiguo, como si reconocieran en Murrieta no solo a un enemigo, sino a una deuda pendiente. Joaquín levantó su rifle y disparó. 1, 2, 3 veces. Nada, ni un quejido, ni un paso atrás. La criatura ni siquiera parpadeó. Solo abrió su boca alargada, llena de hilos de saliva espesa, y dejó escapar un sonido que no provenía de este mundo. Un rugido ahogado, antiguo, lleno de hambre acumulada por generaciones. Y en ese instante, Murrieta entendió que su arma no servía, que esto no era una cacería, era un juicio. Y él acababa de entrar a la fosa equivocada. El pozo estalló con un rugido que no venía de pulmones, sino de un abismo más profundo. La criatura embistió, quebrando la oscuridad con una velocidad imposible para su tamaño. Espinas rasgaron el aire, garras desgarraron piedra. Joaquín apenas tuvo tiempo de lanzar la antorcha y correr hacia la salida, arrastrando a Isabel con él. Ella reía, pero no era una risa de alivio, no era humana. Era antigua, una risa que venía de otra boca, de otro tiempo, una risa que no le pertenecía solo a ella. Emergieron al exterior envueltos por la niebla que bajaba desde la sierra, espesa y caliente como aliento contenido. El rancho ardía a lo lejos, sin fuego visible, pero con tablones que se partían y tejaban, que colapsaban como si el alma misma del lugar estuviera cediendo. Los caballos relinchaban desesperados, se negaban a moverse, a acercarse, siquiera a la estación. Olían la presencia, sentían que ya no había frontera entre el mundo de arriba y el de abajo. Joaquín se detuvo. El cuerpo le temblaba, no por el cansancio, sino por la verdad que ardía dentro. Miró a Isabel, de pie frente a él, con el vestido aún impecable a pesar del barro, del fuego, del horror. El colmillo colgaba de su cuello como una herida abierta. «¿Quién eres?», gruñó. Ella giró lentamente, como si ya supiera que la pregunta llegaría. Sus ojos brillaban con un fulgor que no era de este mundo. «Soy lo que los hombres abandonan», respondió con una voz que se duplicaba, que parecía arrastrar ecos de cientos de mujeres.
Lo que las familias entierran, lo que las cartas no cuentan. Soy la que se queda cuando todo lo demás se va. Detrás de ellos, el chupacabras emergía de la niebla como una sombra viva, deformada, imparable. Su cuerpo se contorsionaba como si no tuviera huesos. Las espinas pulsaban, los ojos vibraban, no corría, no necesitaba, ya los tenía. Isabel no se movió, solo extendió los brazos como quien regresa al hogar, como si perteneciera a él, o como si él perteneciera a ella. Pero esta vez, dijo sin mirar a Joaquín, tú decides, Joaquín Murrieta. Y el tiempo se detuvo. Entre el fuego y la carne, entre lo humano y lo ancestral, entre la culpa y el juicio, todo dependía de una elección, una que nadie podía hacer sin perder algo, o sin convertirse en otra cosa. El amanecer llegó sin canto de gallos, sin viento, sin señales de vida. El rancho ya no era más que cenizas esparcidas sobre tierra agrietada. Ningún vecino se atrevió a acercarse. Ningún animal volvió a cruzar los cercos caídos. Solo quedó una fosa abierta detrás de la estación, medio cubierta por polvo, con dos anillos de boda oxidados en el fondo, uno más pequeño, otro más grande, ambos marcados por algo que no se ve, pero que pesa. Isabel nunca fue encontrada. El chupacabras tampoco. Joaquín Murrieta partió hacia el sur con el rostro endurecido por la vigilia y el alma marcada por algo que ni el tiempo puede borrar. En su alforja guardaba el cuaderno cosido a mano. Al cuello, un nuevo colmillo colgaba, envuelto en hilo oscuro. Nunca volvió a hablar de ella, ni de lo que ocurrió esa noche. Pero desde entonces, cuando se cruza en el camino con una mujer sola, de vestido blanco y mirada ausente, se persigna 3 veces y se aleja sin mirar atrás. No importa si la conoce, no importa si parece necesitar ayuda. Joaquín aprendió que hay cosas que no deben tocarse, que no deben redimirse, y que hay bodas que no buscan amor, sino sacrificio. Los que llegaron después, los pocos que se atrevieron a explorar las ruinas, nunca entendieron lo que vieron. No había huellas humanas, solo marcas profundas, irregulares, como espinas arrastradas por el suelo. Las piedras estaban quemadas, pero no por fuego. Los muros, partidos, pero no por el tiempo. Nadie quiso hablar de eso. Nadie se quedó mucho rato. Y aunque los anillos fueron enterrados de nuevo, la tierra los devolvió al amanecer siguiente, como si algo no aceptara el descanso, como si aquello que fue interrumpido aún estuviera esperando su final. Dicen que en ciertas noches, si uno se detiene cerca de Santa Cauce y escucha con atención, se oye algo arrastrándose entre las ruinas, rodeando el pozo, un susurro seco. Una respiración que no proviene de ningún pecho, una promesa que sigue exigiendo ser cumplida. El chupacabras no fue detenido, nunca lo es, solo se retira y espera. ¿Conocías esta historia? ¿Habrías bajado al pozo tú también o te habrías marchado dejando los anillos allí donde pertenecen? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.